Sala de Redacción. Incertidumbre al dolor y ahora a las preguntas. El caso de Valeria Fanador en Cajicá es una muestra más de todo lo que puede ocurrir en este país y que simplemente deja interrogantes para las autoridades y para todos los que acompañamos a su familia en este dolor inmenso. Este es el capítulo de Sala de Redacción para hoy y nos acompaña como siempre Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, a quien le agradecemos nuevamente estar con nosotros. Marta. Ni más faltaba, un tema bastante doloroso para el país y con muchas incógnitas aún. Así es, y el comandante de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, quien nos acompaña precisamente después de muchas preguntas que le han hecho, me imagino, durante esta semana. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar con nosotros en Sala de Redacción. Muchas gracias a ustedes, a tu equipo de trabajo. Sí, pues, infortunadamente ha sido 18 días bastante duros de una gran labor de búsqueda, pero pues que infortunadamente tenemos un resultado favorable y es encontrar a la menor sin vida. Bueno, la pregunta que yo le hago, yo creo que la que le quieren hacer la mayoría de colombianos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se encontró a Valeria en el tema de búsqueda desde un inicio ese 12 de agosto? Bueno, aquí hay que hacer un poco de contexto sobre cómo fue todo el proceso desde el conocimiento de la desaparición de la menor, que según el reporte que tenemos por parte del colegio, ocurre alrededor de las 10:30 de la mañana. Hasta la 1:30 de la tarde aproximadamente se recibe el reporte a los organismos operativos y de respuesta. O sea, 3 horas después de la desaparición. Del municipio de Cajicá, claro. Una vez se recibe el reporte sin mayor claridad, simplemente se habla sobre la desaparición de una menor de 10 años en un colegio ahí en el sector conocido como El Canelón. De manera inmediata se hace el despliegue por parte de bomberos, policía, personal de la administración municipal, gestión de riesgo del municipio, evaluando pues precisamente que había una serie pues, de hipótesis con relación a la desaparición y donde pues, realmente no se tenía una certeza realmente qué era lo que había pasado. Lo último que se sabía es que la niña estaba jugando ahí en una cerca viva que colinda, digamos, en los límites del colegio con el sector de Río Frío, y donde pues en esta cerca viva que queda pegada como a un cerramiento que es a base como de una concremalla, habían varios orificios, había una ruptura en una parte y una puerta posterior donde posiblemente la niña por ahí podía haber salido. ¿En compañía de quién? No se sabía, si fue sola, si la menor de alguna manera cayó en inmediaciones del río, si se encontraba extraviada en alguna zona boscosa o de pronto en algunos terrenos que teníamos ahí donde también se evidenciaron unas situaciones de riesgo, como fue algunos humedales, donde se encontró también allí algunos nacederos de agua, reservorios, aljibes con profundidad de más de 4 metros, donde también se presumía que de pronto la menor podía haber salido a la calle que estaba perdida en la zona perimetral pues, de esa jurisdicción, o la otra hipótesis que también apareció sobre la mesa, un posible rapto. Todo esto, digamos, escenarios se empezaron a trabajar de manera simultánea entre organismos de socorro y organismos operativos, dándole pues manejo y seguimiento a cada uno de ellos. Se habilitó inmediatamente la línea 123, la cual empezó también a recibir información que nos permitiera en el menor tiempo posible con Valeria y nos evocamos precisamente a hacer un proceso de rastreo en el río. Pusimos el personal calificado allí como fue con botes, grupos de buscos, también nos apoyamos de equipo especializado como fue drones, con cámaras térmicas, con equipo pues, tecnológico avanzado. Digámosle que toda la movilización del despliegue, como podemos dejar en evidencia. ¿Cuántos hombres? Más o menos el primer día tuvimos un promedio de 250 a 300 hombres, que se logró ampliar a 400 hombres precisamente a dar cobertura a los diferentes rangos y donde se trabajó 24/7. Realmente no fue que se pararan las operaciones a una hora determinada, no, se trabajó 24/7, donde tuvimos una serie de condiciones. En el río se hizo una verificación, se hizo una limpieza porque se encontraron, digámosle, que habían caído algunos árboles que generaban pues algún tipo de represamiento. Todo eso se verificó, se hizo un raspado con buzos,
también previendo que la menor de pronto estuviera en alguna zona donde no se hubiera podido evidenciar. Y también aquí es muy importante ser muy sincero. Uno siempre, y como organismos de socorro y como profesionales en el tema, siempre tratamos de albergar la esperanza de vida de la menor a los padres. Sin embargo, nosotros internamente sabemos que hay otras condiciones que pueden ocurrir y un cuerpo cuando cae en inmersión, pues obviamente se va hacia el fondo. Pueden haber situaciones donde quede atrapado, que en algunos sitios como son, por ejemplo, debajo de piedras, debajo de algún material vegetal, o en algunos casos fortuitos en sitios donde no sean de fácil visibilidad, y pues claramente toca esperar un tiempo para que este por su propio pues pueda nuevamente flotar. ¿Debido a qué? A varias condiciones, por acumulación de gases, por el tema también. O sea, puede estar la niña en el fondo y simplemente llega el proceso de descomposición y hace que el cuerpo suba. Claro, técnicamente, y eso digámosle, esos factores pueden variar en días. Podemos hablar del cuarto, quinto día, hasta el 15º día puede empezar a aparecer el flote, y por eso se continuó y nunca se descartó ese proceso de verificación en el río, previendo que este escenario se pudiera presentar. Bueno, Marta, pero ya el abogado de la familia está diciendo, ojo que el dictamen de medicina legal no exime la posibilidad de que haya delito, ¿no? Y eso es un elemento que también está sobre la mesa en términos generales. Pero ¿cuál es su visión en este país en donde literalmente somos el país del Sagrado Corazón? Siempre se percibe lo malo, se presume la mala fe en este tipo de casos. Primero aclarar que no es porque sea Colombia. Este tipo de accidentes, y me lo puede aclarar mucho más el capitán Farfán, han ocurrido desafortunadamente en muchos lugares del mundo. No es porque sea Colombia, y me parece que eso es importante. Pero yo creo que aquí esa búsqueda detallada a la que se está refiriendo el capitán Farfán se empezó a hacer sin toda la información. Yo creo que pues faltó obviamente información clave para las autoridades. Absolutamente. Y si bien hay un tiempo prudencial para entregar toda la información que permita direccionar las búsquedas, yo creo que acá, por ejemplo, no se tuvo la información de las cámaras de seguridad, que eso me parece que fue salieron un tema después en los medios. Absolutamente vital. Segundo, me parece que si aquí tiene que responder el colegio, porque sin lugar a dudas el Gimnasio Campestre Los Laureles tiene que entrar a responder. También tienen que salir a responder las autoridades de Cajicá, incluso el Ministerio de Educación, porque nos tienen que explicar no solamente a la familia de la pequeña Valeria Fanador, sino también a todos los demás estudiantes de los demás colegios, cómo es que un centro educativo estaría, y eso es lo que se está investigando, supuestamente violando una norma, y es que estaba muy cercano a la ronda de un río. Hay unas normas ICONTEC, hay normas de la CARC que están siendo revisadas y que tienen que ser vigiladas por también el Ministerio de Educación, en donde prohíbe o por lo menos marca alertas cuando un establecimiento educativo está tan cerca a una ronda. Yo creo que, con todo respeto, aquí faltó información, se está investigando ahora una posible omisión. En el dolor de las primeras reacciones, la familia ha dicho, la niña no sabía sola. Julián Quintero, que es el apoderado de la familia, asegura que Quintana, gracias, que posiblemente alguien la pudo haber empujado, pero lo que sí es cierto es que todos vimos imágenes en donde la niña de 10 años con síndrome de Down viola, por decirlo de alguna manera, 7 veces los límites entre el colegio y lo viva, que ¿no? decía el capitán Farfán, la cerca viva, y nadie se dio cuenta. Además, estos videos que los recogió el CTI de la Fiscalía los vinimos a conocer mucho tiempo después. Es decir, que aquí faltaron piezas clave dentro del rompecabezas, aunque quiero advertir que Medicina Legal ha sido muy clara en que los signos y toda la información que arrojó la necropsia señalaría que la niña perdió la vida en horas posteriores, muy cercanas al momento en el que se desapareció. Yo le iba a preguntar al capitán ese tema de la cerca viva, porque es que se hicieron unos arreglos en el colegio después. El abogado de la familia, Julián Quintana, lo denunció, que por qué estaban haciendo ese tipo de arreglos en el colegio después de que sucedió la desaparición. ¿Ustedes qué se encontraron en esa cerca viva? ¿Había facilidad? Obviamente lo vimos con las cámaras, pero ¿ustedes vieron tan débil ese elemento en términos generales? De hecho, el primer día cuando nosotros hicimos el proceso de activación y posterior pues inspección de la zona para poder establecer cuáles fueron las causas de la desaparición de la menor, encontramos varias situaciones. Primero, es una cerca viva que colinda con una especie de cerramiento hecho con concremalla. Digámoslo, es un elemento que no es para ese tipo de condiciones, sino es para... ¿Concremalla es qué? Para que se lo... Para lo que utilizan para los pisos, para poder echar la cerámica. Eso no es un cerramiento, digámosle,
muy apto débil. para un cerramiento, Sí, claro. y por la parte pues de abajo fácilmente un niño pequeño podía haber en arrastre, poder haber cruzado. De hecho, hacia otra parte había una especie de malla de gallinero que estaba rota con una polisombra por donde también ahí hubiera O sea, podido ese haber alambre salido no es ni siquiera de milímetros. la menor, claro. Y hacia la parte de atrás hay una granja donde supuestamente, y según el informe de la administración del colegio, que estaba cerrada, pero nos parece extraño porque pues están haciendo algunas labores simultáneas en este momento de poda, de jardinería, y había unos elementos vegetales frescos que se veía que estaban pues claramente trabajando, además que de herramienta y maquinaria dentro del sitio donde desaparece la menor. Nosotros inicialmente también empezamos a hacer una verificación de cámaras para poder establecer por dónde se había salido la niña y de pronto en compañía de quién. Simplemente se ve que varias veces la niña entra en un transcurso de las 10:15 a las 10:30 en esa cerca, entre la cerca que, digámosle, cerca viva y esa concremalla que tiene, digámosle, unos 30, 40 centímetros de distancia. Entonces la niña entra, juega y sale, juega con un balón, vuelve e ingresa, hasta que ya en un momento no se percibe nuevamente en las cámaras, teniendo en cuenta que también hay algunos puntos ciegos. Pero yo le iba a preguntar eso, ¿les dieron todos los videos ahí mismo? O sea, ¿ustedes tuvieron acceso a todos los videos que después se conocieron a partir de los medios de comunicación? ¿O No. se dieron cuenta en los medios de esos otros videos? No, nosotros realmente no tuvimos los videos que nos los hayan entregado físicamente, simplemente con la persona encargada de seguridad del colegio vimos los videos directamente en ¿Pero cuándo los vieron? monitor. ¿En qué momento? En el mismo momento que llegamos nosotros a verificar, para poder dar claridad sobre cómo habían sido los motivos que rodeaban, y ahí empezaron a salir varias hipótesis. Uno, porque también se hizo, digámosle, un perfil psicológico de la niña con los padres y con los docentes sobre los comportamientos de la niña. Entonces, que a la niña le gustaba esconderse de 10 a 15 minutos. ¿Dónde se escondía normalmente cuando la niña se desaparecía? En los salones de música, en algunos sitios, todo eso dentro del colegio, donde se hizo una verificación. De hecho, y perdóname la expresión, desbaratamos el colegio. Totalmente. Hasta los chutes de basura, rompimos todo, donde se descartó la primera hipótesis de que la niña no está dentro del colegio. Pasamos a la segunda parte. Bueno, la niña se tuvo que haber salido. Entonces empezamos a mirar por dónde salió. La sacaron en un carro, se salió en compañía de alguien, se pudo haber caído al río. Los papás dicen la niña es temerosa al agua, la niña no, en medio de su condición cognitiva especial, ella reconoce límites. De hecho, ella ya venía estudiando varios años en el colegio, nunca había tenido el comportamiento de salirse por fuera del perímetro del colegio. Y además de ello, pues me causó curiosidad el tema que los padres dijeron, la niña ya no se acerca a fuentes de agua porque en medio de todo conoce el peligro y es un poco temerosa al tema. Sin embargo, aún así, no descartamos la posibilidad de que la niña hubiera caído dentro del río, y por eso se inició el proceso de búsqueda de manera simultánea en la parte del río, pero también haciendo un plan rastreo, ¿sí?, y rastrillo por todo lo que era la zona boscosa y también lo que era la parte lateral, donde teníamos algunas fincas con pastizales y donde evidenciamos otras situaciones de riesgo, como le dije anteriormente, que era algunos aljibes, algunos reservorios de agua, algunos huecos que no tenían tapas ni señalización y donde posiblemente fácilmente podría caer un menor allí. Todo eso fue verificado de manera simultánea, sin descartar las otras posibilidades de que la niña de pronto estaba en el barrio perdida, y donde también mandamos un grupo en compañía también de los docentes, de padres de familia, de los grupos operativos, a hacer un recorrido por toda la zona y por las calles, previendo que de pronto la niña estuviera en esa parte. Usted le hace una pregunta, yo la tajé ahí. No, a mí me parece importante, pero esto le corresponde más a la Fiscalía General que a bomberos, establecer la debilidad de esa cerca viva De esa contención. Para delimitar un colegio en donde hay menores de edad. Es evidente, y el periódico El Tiempo, la unidad investigativa, reveló las fotos en donde después contrataron a un trabajador para que hiciera el cerramiento. Entonces, tal vez esto no podemos llegar a decir que fue una alteración de la escena de la desaparición, pero sí hay un desconocimiento absoluto, porque queda en evidencia de que había una debilidad en la seguridad del colegio. Quería preguntarle, ¿ustedes lo percibieron así? En su diagnóstico, ¿era vulnerable esa cerca viva? Y usted ya nos lo ha dicho, que fácilmente por un tema de arrastre un niño podía salir. ¿Eso quedó absolutamente probado, que no era seguro el perímetro delimitado del colegio? Totalmente, desde el primer momento se evidenció eso.
De hecho, en el marco de lo que establece el artículo 42 de la Ley 1575, todo establecimiento público comercial debe contar con el concepto técnico de bomberos, donde se evidencian todas las condiciones técnicas, humanas y de prevención. Según el informe que tengo por parte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Cajicá, este establecimiento no cumplía con este concepto ¿Y por qué técnico. seguía funcionando? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Aquí hay una cosa, y indudablemente, y por eso ya están contratando a uno de los mejores penalistas del país, el colegio va a tener que entrar a responder, un colegio que además la Unidad Investigativa del Tiempo se dio cuenta que empezó a hacer movimientos societarios y empezó a hacer movimientos legales en cuanto a su patrimonio. Tiene en este momento casi deudas por 5.000 millones de pesos y está en reorganización, pero aquí también tienen que entrar, qué pena con ustedes, a responder las autoridades locales. Y hay que entrar a revisar también qué otros colegios están en los alrededores, incluso universidades, señores, en donde están tal vez muy cerca de las rondas de los ríos, y si eso está siendo supervisado y si eso es legal y si eso está poniendo en riesgo a sus hijos. Pueden ser estudiantes de primaria, de bachillerato o incluso de universidades. No, además hay otro punto, y es que desde la gobernación de Cundinamarca en un momento se dijo inicialmente que el colegio cumplía con las condiciones. Y se habló de una desaparición forzosa. Exactamente, entonces aquí hay un cruce que obviamente no le corresponde ni más falta a los organismos de socorro, ellos buscan. Pero el tema aquí clave es analizar también las responsabilidades administrativas de la alcaldía de Cajicá, de la gobernación de Cundinamarca, frente al establecimiento como tal, que como lo decía Marta, pues también tiene que responderle a una cantidad de personas, no solamente a Valeria, a todas las demás personas. Y no solo el Gimnasio Campestre Los Laureles, sino muchos establecimientos educativos, incluso universitarios, que están cerca de las rondas de los ríos. Eso es importante. Yo le iba a preguntar alrededor de la búsqueda, ¿qué le decían sus hombres? Cuando pasaban los días y no se hallaba nada y no tenían ningún rastro. También le quería preguntar por los videos, si vieron absolutamente todo. Es que no sé, creo que el tema de los videos fue soltándose como a cuentagotas, inclusive a partir de los medios. Entonces me queda un poco la duda si ustedes conocieron todo ese material. Bueno, es que analizar los videos en su totalidad, eso tardaba mucho tiempo y no era, digamos, de competencia directamente de nosotros como organismos de socorro. Nosotros simplemente evidenciamos la parte, digamos, inicial para poder establecer el motivo de pérdida de la menor, aclarar un poco esa hora de cuándo fue la última vez que fue evidenciada en cámaras sobre la cerca viva, que eso oscila aproximadamente entre las 10:15 y 10:30 de la mañana. Vuelvo y aclaro, nosotros no tuvimos acceso a ese material que nos lo hayamos llevado, no, se viró precisamente sobre las cámaras del colegio con la persona encargada de hacer la verificación y encargada del tema de seguridad. Se solicitó de manera formal a la Fiscalía como corresponde que hiciera la incautación de ese material precisamente para que ellos empezaran a hacer la verificación previendo cualquier tipo de situación y no solo de las cámaras del colegio, sino también de la zona perimetral. Ahí también eso nos permitió, de alguna manera, ver que la última, digámosle, vista de la menor fue en esa zona y desde allí pues partimos todo el proceso de búsqueda hacia la parte, obviamente, boscosa, hacia la parte de río y también no hay claridad porque muchas veces de pronto queda el desazón. Oye, ¿los organismos sí buscaron bien? Sí, esa es la pregunta de todo el mundo hoy. Eso es lo que todo el mundo dice, porque el cuerpo de la menor se encontró más o menos entre 200 y 300 metros distantes al colegio, al lugar por donde ella salió. Y usted salió apresuradamente, digo yo, a decir, por aquí pasamos más de 20 veces. La pregunta es, ¿cómo se explica que si ustedes pasaron por ahí 20 veces con buzos, con gente, pues como usted, con bastante experticia en el tema, no hubieran detectado el cuerpo de la menor? Porque lo primero, y digamos que eso es respetable, la familia o algunas personas allegadas a la investigación dijeron, es posible que alguien hubiera ido a poner el cuerpo de la menor. No, y a la propia rectora. De acuerdo, entonces la pregunta es, ¿cómo se explica que uno pase 20 veces por el mismo lugar y no se haya dado cuenta que abajo o más adelante o a unos metros estaba el cuerpo de Valeria? Eso se explica desde, a veces, los argumentos que tú dices basados en el desconocimiento, porque no hubo ningún apresuramiento cuando se dijo que se pasaron 20 veces, porque se pasaron más de 20 veces. Y lo asevero y lo recontrasero porque personalmente lo hizo, y no lo hice solo con los organismos de socorro, lo hice en compañía del padre Valeria, que nos acompañó 24/7 en todos los procesos de búsqueda, y de hecho técnicamente no es muy aceptable que los padres acompañen el proceso de búsqueda, pero por dar tranquilidad se permitió para que él fuera fiel testigo de todos los procesos. ¿Qué pasa? Vuelvo y le digo, nosotros no teníamos certeza si la niña había caído dentro del río o no. Segundo, estamos hablando de una zona vasta.
Si a mí me dicen la niña cayó en el río y cayó exactamente en esta zona, nos evocamos todos los organismos de socorro a buscar sobre esa zona. Pero estamos buscando toda una ladera de un río donde no sabemos exactamente si la niña cayó y por dónde cayó. Donde hay unas condiciones de río, de caudales, de profundidad, donde el piso, no, donde el piso es, el piso es arcilloso, donde tú te caes y de pronto te alcanza a absorber, a tener. La niña mide 1,23 para que tengamos concepto. ¿Sí? Pesa 23 kilos, donde en algunas partes habían sitios que medía 1,50, otros huecos, y la gente que conoce ahí, porque hemos hecho limpieza, hay algunos huecos que no se alcanzan a desocupar porque son profundos en algunas partes y que ni siquiera los buzos los alcanzan a percibir con facilidad, precisamente por lo arcilloso, y donde nosotros hicimos rastreo, se verificó. ¿Qué se dijo? Y técnicamente lo que manifestaron las personas profesionales, porque hay gente experta, hay una mínima posibilidad entre lo que hemos buscado de que la menor esté allí. Sin embargo, jamás se hizo un descarte de que la menor estuviera ahí, por eso se continuó buscando momento a momento. Lo que sucede es que también te quiero aclarar un tema y es también importante para la opinión pública. A los padres hay que mantener siempre la esperanza de vida, de que la niña está con vida y que posiblemente podría estar en otro sitio. Pero nosotros ya técnicamente sabemos que una persona bajo el agua después de 5 minutos pues no va a estar con vida. Que si se hace un proceso de rastreo, mire, hemos tenido experiencias, y te lo digo, yo llevo 31 años como bombero, no soy novato en este tema, y hemos tenido experiencias donde hemos encontrado cuerpos meses de estarlos buscando, sabiendo que se arrojó y sabiendo en qué sitio se pudo... esto se ve en otro tipo de emergencias. Claro, es que eso no es nuevo, eso es un tema. Pero capitán, Entonces, por eso es que lo tenemos acá, para que usted nos explique precisamente eso, porque por ejemplo, el padre salió a decir que cuando los bomberos estuvieron en el lugar, el agua le daba casi un poco más a la rodilla en varios sectores. Pero ahora, por eso usted está acá en sala de redacción explicándole a la gente que ese río tiene profundidades que alcanzaban unos metros mucho más hondos, que es posible que después la niña o el cuerpo de la menor haya salido a flote por los gases, por una cantidad de cosas, que haya quedado atrapado. Yo creo que eso es parte de las claridades que estamos buscando acá en sala de redacción, porque entendemos el dolor de la familia, entendemos el interés del abogado por aclarar el asunto, y también el hecho de que ustedes son expertos en la materia, y por eso otra pregunta que le quiero hacer. La madre decía que ella no entendía cómo el cuerpo se había desplazado pues tantos metros si no había un caudal tan amplio en ese río. ¿Qué nos puede decir usted sobre el comportamiento de ese río? Bueno, el río tiene caudal, lo que sucede es que no es visible, tú lo ves en la parte superior muy tranquilo, pero en la parte inferior sí tiene corriente. Entonces arrastra. O sea, por debajo sí hay corriente. Claro, totalmente. Y eso es un tema que lo hemos verificado los buzos. De hecho, te voy a contar, no sé si ustedes recuerdan el caso de la señora Cecilia, que fue asesinada de feminicidio que tuvimos en el municipio, también en el mismo río. Y donde la encontramos al tercer día, cercada, porque dentro del río sale una cosa que se llama como tamo espinoso, es una planta que tiene espinas, y eso la alcanzó a agarrar, si no se le hubiera llevado al río, y estaba más crecido. Aquí afortunadamente, ¿qué pasa? No había llovido estos días, en algunas partes tú bajabas y el río estaba a 1,10, te llegaba a la cintura, otro te llegaba a las rodillas, pero en otras partes el terreno es fangoso, hay huecos, teníamos varias caídas de árboles que habían generado como diques. Nosotros limpiamos todos estos diques, todo este material. De hecho, dejamos un personal casi a la desembocadura del río, porque este río desemboca en el río Bogotá. Personal de bomberos chía en el sitio haciendo verificación, y removimos todo el terreno sin poder observar o poder sacar a la menor, pero a esperas de que con todo este trabajo que se hizo de limpieza del río, porque prácticamente limpiamos el río hasta la parte baja, pudiera facilitar, si la menor estaba allí, que pudiera salir en flote en el momento que correspondía, que es cuando empieza ya la acumulación de gases, la descomposición del cuerpo, y el cuerpo flota. Después de eso, de los 15, 20 días que los cuerpos flotan, vuelve otra vez y entran en proceso de inmersión. Es que esto es un tema que hay que saber, y técnicamente, o sea, no lo estoy inventando, ustedes pueden buscar, y hay bastante ilustración sobre el tema que puede dar fe del trabajo que se hizo. Entonces muchas dicen, no se buscó bien, no, sí se buscó, pero el lado es que es totalmente muy complejo poder percibir y buscar, teniendo en cuenta
la distancia tan grande, porque no teníamos ni siquiera claridad exactamente si la niña cayó y dónde cayó, y segundo, algunas características propias del río, porque tenía mucha contaminación vegetal, tenía buchón, tenía muchos Pero elementos. eso igual lo limpiaron ustedes. Todo eso se limpió y eso ayuda a que remueva y que el cuerpo salga si Bueno, estaba allí. Yo le iba a preguntar porque es que hubo una declaración de la que han comentado mucho en redes sociales y tiene que ver con ese famoso 95% descartado que estuviera en el río que en algún momento se dijo. Claro, pero queda 5%, ¿no? Claro, y 6,5% quiere decir que hay posibilidad. Si hubiera salido de manera apresurada, en este momento se descarta en su totalidad que la menor estuviera acá, bueno, ahí sí me engarrote, con todo respeto, pero se dejó una mínima posibilidad previendo ese escenario que normalmente pasa. Que todo lo que se ha verificado con buzos, porque es que no fue, mucha gente creerá que simplemente fuimos a la orilla con un palito a mirar, no. Tenemos personal de buzos, de hecho, nosotros tenemos soportado todo, fílmica, en video y fotográficamente, medios de comunicación que estuvieron presentes pueden dar fe de todo el trabajo que se hizo y donde se revisó minuciosamente, pero Hubo es dron que, con detectores claro, de calor, yo me dron acuerdo. con detectores, dron Sí, que ahí hizo una tal vez, verificación. ¿sabe cuál es el punto? Que la gente, digamos que cree que la niña se hubiera podido rescatar viva. Y lo que arroja lamentablemente el dictamen de medicina legal es que la niña, supuestamente, el ahogamiento que se Ocurrió asevera cerca a su fue hora de desaparición. y casi inmediata a la hora de desaparición. Eso es una cosa importante. Pero usted hoy, escuchándolo hablar, me recuerda mucho el tema Colmenares, que era un tema muchísimo más, yo no sé cómo llamarlo, con características un poco menos complicadas, porque era casi que una sequía que pasaba por el parque, el Virrey. Le pregunto, ustedes entonces ahora tienen que entregar toda esa información, esos datos fílmicos a la Fiscalía General e incluso tendrán que ir a declarar, me imagino, de todo el proceso que hicieron, De búsqueda. porque más adelante seguramente este tema va a empezar a buscar responsables. No solamente si el gimnasio campestre, sino si otras autoridades fueron negligentes en el caso de la pequeña Valeria. Yo le iba a preguntar ¿Ustedes una cosa. van para allá? O sea, ¿están listos a responder en ese tema? Mira, Pero antes de que responda, sí me gustaría pues, partir la situación en dos. El tema jurídico del colegio con el tema del famoso tema de la rectora diciendo que hay un extrabajador y no sé qué, no sé cuántas, eso también va a seguir siendo investigado, ¿no? Pues mire, ella asegura que si miran, y vamos a poner en contexto a nuestros televidentes, y es que se conocieron a partes, casi segundos, de una reunión en Teams, de una reunión que tuvieron padres de familia. con padres de familia, en donde le están preguntando diferentes escenarios, y ella dijo, me lo han preguntado investigadores, si fue un enemigo del colegio, si fue alguien que se llevó a la niña, y ella después aseguró que la habían sacado de contexto, que ella simplemente estaba Un comunicado viendo más como desafortunado. diferentes escenarios de si había algún enemigo del colegio. Pero todo esto lo va a tener que aclarar sin duda alguna la Fiscalía, porque la familia dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias, entendemos su dolor, pero también aquí, y nos lo ha dicho el capitán Farfán con su experticia, hay muchos vacíos que ellos encontraron cuando fueron a mirar a la Red Viva. Nosotros como periodistas a posteriori supimos muchos datos que eran fundamentales para que ellos pudieran tener una búsqueda más certera, pero todo eso ya le corresponde a la Fiscalía General. Ahora sí vamos, lo que estaba diciendo Marta, Bueno. ustedes tienen que entregar todo eso a Fiscalía, ¿cómo se va a desarrollar? Que es la segunda arista de este proceso investigativo. Mira, afortunadamente los procesos de búsqueda van acompañados de una manera y unos procedimientos establecidos mediante el sistema comando de incidentes que se establecen de dos maneras, mediante un puesto de comando o un puesto de mando unificado. Aquí manejamos un puesto de mando unificado donde estuvimos presentes todas las diferentes instituciones, entidades que tenían pues esta competencia misional del proceso de búsqueda, que se hizo un proceso y un trabajo paralelo, porque por una parte estaban los organismos de socorro, pero por otra parte también los organismos investigativos, porque no se descarta todas esas hipótesis, todas esas, digámosle, especulaciones que empezaron a salir, que de pronto tenía que ver un extrabajador, que de pronto tenía que ver alguna persona cercana. De hecho, hasta en unas cámaras pues, de dron se veía por ahí unas personas caminando sospechosas. Hasta eso se indagó, porque decíamos, bueno, esa persona se ve como rara, extraña, todo ¿Qué eso. pasó? Llamadas al 123, mire, es que ya vive una persona súper extraña en esa casa y vemos que tiene que ver algo en el colegio. Todo eso sí se Lo hizo una del verificación. sótano, cuéntenos, que eso es Hasta los de los importante. sótanos. Mire, es que en esa casa vive personas muy extrañas en un sótano. Hasta allá fuimos a buscar. De hecho, actividades que no son ni siquiera propias de bomberos, pero fuimos a hacer verificación y se pidió a las personas que de manera voluntaria nos permitieran hacer un ingreso para hacer una verificación en campo. Eso se hizo. Ahora, en el tema de nosotros, claro, nosotros afortunadamente todo está soportado
porque digámosle, nosotros no somos novatos en estos temas, no es el primer proceso de búsqueda que tenemos y obviamente hay que estar siempre preparado a que se venga cualquier proceso de investigación. Afortunadamente todos los procedimientos se siguieron ceñidos a lo que establece la norma mediante el procedimiento que se establece como sistema comando incidente, donde nosotros manejamos como una bitácora día a día de las actividades, de qué instituciones y entidades estuvieron, qué actividades desarrollaron. De hecho, teníamos hasta planimetría, claramente qué hicimos en cada especie, en cada espacio, qué actividades se desarrollaron, qué elementos tecnológicos, qué personal estuvo ahí presente y paralelo a ello todo soportado, fotográfica y en video. De hecho, el primer día, y creo que a ustedes les compartí un video, se hizo una verificación con el dron de toda la zona, precisamente previendo que no fueran a adulterar o alterar la escena, porque sí hicieron algunos trabajos allá, pues yo entiendo y no busco de pronto pues excusar a la rectora del colegio, pero menos que ya en su afán de querer ya pues de ver el tema y de preocupación porque iban a iniciar clases, empezó pues a tapar algunos huecos, sembró unas eugenias, hizo algunos cerramientos y después pues argumentó que era que el puesto de mando le habíamos autorizado cuando técnicamente nosotros... ¿A ustedes no autorizaron? Uy, pero usted está tocando Eso un sí punto está complejo. fundamental. Y es importante. Porque la versión del colegio es que ustedes habían autorizado, digamos que reforzar ese cerramiento perimetral. ¿Eso no Sí. se dio? ¿No? O sea, no fue por usted. Ustedes no le señor. pidieron eso al colegio. Primero que todo, no es una competencia del puesto de mando unificado. Y en su efecto, se hubiera podido haber hecho a través del cuerpo de bomberos mediante una inspección técnica ocular solicitada, pero en ese momento no estamos en revisión técnica, estamos en un proceso de búsqueda. Claramente, todos los procesos del puesto de mando llevan un acta. Fueron grabados en su gran mayoría con testimonios de todas las cabezas operativas de la institución y de la administración municipal y donde estuvo presente, afortunadamente, en todos esos procesos, el padre de la menor que puede dar también fe de todo porque él estuvo presente día y noche, tanto en la apertura de los puestos de mandos como en el cerramiento. De hecho, hubo un momento que por solicitud mía trasladamos el puesto de mando unificado a otro escenario, lo sacamos del colegio y lo llevamos directamente al CISAE, que es el centro, digamos, de regulador de emergencias de Cajicá, precisamente para poder trabajar, porque había mucha fuga de información, porque se empezó, digámosle, a llegar un poco de personas que no tenían Rumores, que ver. ruidos. Y eso generó también, pues, situaciones de riesgo, porque hasta sacaron video, fotos, que mire, que es que el señor trabajador tal, que en este carro llevaba a la niña, y eso también genera una situación de alto riesgo. Más Capitán, hubo agresión, rompieron No, ventanas y demás. Una pregunta. ¿También le corresponde a bomberos ir a verificar el estado de algunos colegios? Mire, bueno. Y de eso depende las licencias de certificaciones y funcionamiento licencias. o no. Mire, aquí no hablemos exclusivamente de un colegio o de los colegios. Hablemos del tema que también esto es un campanazo de alerta para todos los establecimientos públicos, comerciales, sí, y privados. En el marco de lo que establece el artículo 42 de la Ley 1575, deben tener el concepto técnico favorable de bomberos, donde se deben verificar señalización de salidas de emergencia, manejo de extintores, el plan de emergencias que debe tener, por ejemplo, el establecimiento educativo, ¿sí? Donde nosotros prevemos todos los temas de seguridad, de riesgo que pueda establecer. De hecho, con todo respeto, aquí me imagino que ustedes deben tener el concepto técnico bombero. Ya no, claro, se lo paso. se lo Ya pasamos, se lo no, paso. sí está. Que eso- Hasta simulacros hacemos. Pero aquí Exactamente. la pregunta es, No, ¿el no. colegio gimnasio campestre Los Laureles tenía esa certificación de bomberos? No. ¿Y a qué voy yo con el ejemplo que le pongo a ustedes? Precisamente porque en el caso de presentarse una situación, ahí es donde empezamos a buscar responsables y las autoridades competentes son los que tienen que verificar, porque nosotros no somos policíos, nosotros no tenemos esa orden de sellamiento. O sea, la Nosotros verificación no es de verifi- ustedes, pero sí el requerimiento sí es hacemos la verificación inspección, de nosotros ustedes con la hacemos, inspección. claro, nosotros hacemos la inspección por solicitud del propietario, pero si el señor incumple o no incumple, la autoridad competente, que es la Policía Nacional, que son las alcaldías o quienes hagan la competencia de hacer la verificación de los estados para poder establecer las licencias Capitán y poder Farfán, funcionar. ¿cuándo se dieron cuenta que el colegio gimnasio campestre Los Laureles no tenía esos requisitos que ustedes exigen para su funcionamiento? Yo realmente me acabo de dar cuenta porque es que yo soy el jefe del departamento de Cundinamarca, no de Cajicá. Eso es una competencia y ellos, pregunté ese Ahí establecimiento va la en el alcaldía, momento que llegué. Entonces ellos verificando, no tiene establecimiento. Y lo irónico del asunto, les voy a contar algo. Y eso no solo pasa aquí en Cundinamarca, pasa en general, no solo pasa en Cajicá, pasa en general. ¿Cuántos establecimientos educativos no tienen ni siquiera los planes de contingencia ni de emergencia de sus colegios? ¿Cuántos colegios privados públicos ni siquiera tienen concepto técnico bomberos?
Por eso les hacía la pregunta ahorita que pronto Y sonó un cercanos a poquito ríos y cercados a este No, tipo no, de ¿Por cosas. qué no, sigue no importa, funcionando? esa es la pregunta. ¿Por qué Esa sigue pregunta deben funcionando? hacérselas a las autoridades competentes. Ahí no están las nosotros. responsabilidades Porque de las que nosotros estamos no hablando. somos policivos. Nosotros llegamos hasta el tema de ir a hacer, no tiene, pues no se emite y ya ellos, pues ante quien corresponde, quien es el ente supervisor o verificador de ese tema, es quien tiene que hacer ese Y en tema. este caso, ¿quién tendría que entrar a verificar cuando ustedes dicen no tiene ese concepto técnico de bomberos? ¿Quién tiene que entrar? Secretarías de gobierno. Secretaría de Claro. Educación, Y el gobierno. tendría que entrar. No de gobierno, pero sí las secretarías de Educación o quien emita los Plantea el conceptos. tema. Cualquier establecimiento, sea como se llame, denomínese como se denomine, es un establecimiento público, porque es un colegio, pero es un servicio, está ofertando un servicio. Si es un centro comercial, oferta un servicio. En este momento, ustedes tienen un canal acá, ofertan un servicio. Deben tener el concepto de es obligatorio. Y en ese orden de El ideas... error fue supervisión entonces. Claro, y es un tema que las autoridades a veces están dejando de lado. Eso es un llamado y no es para nosotros, no es para la alcaldía, es un llamado general para los 32 departamentos de Colombia, para los más de 1.103 municipios aproximadamente que tenemos nosotros en Colombia, donde mucho establecimiento público comercial, y no nos limitemos a los colegios, ni siquiera tienen el concepto técnico de bomberos. De hecho, las construcciones... como anteriormente, las construcciones nuevas deberían tener también el concepto técnico de bomberos. Ahora, vámonos un poco más a lo que establece el artículo 43, eventos masivos. ¿Cuántos eventos masivos hemos tenido situaciones donde han habido personas lesionadas y muertas y no cuentan con el concepto de bomberos? Yo pienso que ya hay que empezar a darle un poco más de sentido, de claridad y de realmente de prestar la importancia de estos eventos y de digamos, el concepto y el alcance que tienen los conceptos técnicos de bomberos para cualquier establecimiento público comercial. Bueno, para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo en este interesante programa, simplemente una pregunta. ¿Qué le dijo, qué recuerda que le dijo al papá de Valeria cuando la confirmaron el hallazgo del cuerpo? No, o sea, dar una noticia de esto no es fácil. Vuelvo y digo, llevo 31 años en este ejercicio y dar una noticia a un padre de que fue encontrada su hija sin vida no es fácil. Y más aún, sabiendo que hay varios interrogantes, porque si bien es cierto, en este momento pues tenemos nosotros ya por parte de medicina legal que se emitió un concepto donde dice que la niña pues murió por un tema de ahogamiento, todavía no tenemos claridad si realmente murió ahí, porque ¿qué hacen un análisis de los pulmones y el agua corresponde a la misma del río? Sí, claro. Si no murió en otro lado, si realmente no. De hecho, no se está hablando, ni siquiera aparece en este momento en el dictamen si fue un accidente, simplemente apareció y nos están dando las causas. Ahora hay que empezar a tener claridad, porque si bien es cierto, la niña caminando hasta ese sitio era totalmente imposible llegar. De hecho, aquí creo que los periodistas de City TV, los periodistas que estuvieron presentes de varios canales hicieron como esa reconstrucción en reversa donde se encontró la niña y se vinieron llegando hasta el colegio y vieron que ni siquiera por ahí ellos podían pasar, mucho menos una niña que tiene una condición cognitiva para irse solo hasta ese terreno. La única posibilidad es que de pronto en algún sitio y en el momento de lo que hicimos nosotros de remover todo ese tema del río, se logró soltar, flotó, por eso se siguió haciendo la verificación y logró llegar hasta ese punto porque lo que nos manifiesta el señor es que vio que venía un bulto flotando muy parecido a un cuerpo que pasó cerca ahí a ese puente que queda ahí en la entrada a la Fagua y que inmediatamente nos reportó a través de la seguridad privada del municipio, quien fue y verificó, vio el cuerpo y lo reportó a nosotros. Entonces quiere decir que el cuerpo sí alcanzó a flotar y estamos hablando del colegio al punto de aproximadamente 300 metros. Claramente sí hubiera podido flotar, sí había unos factores de que la niña estuviera enredada con alguna planta, con alguna rama, alguna cosa. Entonces eso también hay que tener, porque aquí hay dos posibilidades. Una, que ocurrió lo que ustedes dicen que todavía no se ha logrado verificar, que de pronto sí, la niña sí se ahogó en otro escenario y la dejaron ir. ¿Cómo salió una niña al colegio? ¿Salió sola? Salió porque estaba jugando, porque dice en el video que pasaba un perrito, de pronto se fue ella jugando con el perrito y el perrito se tropezó y se cayó, fue un accidente, o si realmente hubo otra situación que todavía no hemos podido aclarar y percibir. Sí. Martica, hablando de las opciones y la visión que tiene lo que se viene en este proceso judicial, ¿qué avisora usted de acuerdo a las fuentes que usted ha logrado consultar? Pues mire, aquí hay que jugar en dos tableros claros. Uno, el caso de Valeria Afanador, en donde la Fiscalía va a entrar de inmediato por solicitud, no solamente de la familia, sino del país, a entrar a aclarar qué fue lo que pasó y a entrar a establecer responsabilidades.
Desafortunadamente el gimnasio campestre Los Laureles tendrá que salir a responder por qué fue lo que pasó ese día en donde la niña 7 veces salió de unos límites del colegio que, como nos decía el experto, era un límite con matas, así, ni más Cerca ni viva. menos. Y el segundo escenario es ir más allá del caso del gimnasio campestre, porque esta revelación que nos acaba de hacer el capitán Farfán de que hay muchos centros de asistencia y no solamente establecimientos educativos que no están cumpliendo la norma técnica de bomberos, es un campanazo de alerta, como él nos dijo, que no solo para Cundinamarca, sino para el resto de departamentos del país, y creo que es una obligación entrar a investigar qué es lo que está sucediendo. Pues en la década de los 90, el incendio de una buseta aquí en Bogotá, con 32 víctimas fatales, dio pie para el cambio de la reglamentación y la inspección del sistema de transporte público para evitar este tipo de siniestros y este tipo de tragedias. Ojalá esta tragedia que vive la familia Fanador sirva para que se eviten más tragedias en establecimientos comerciales, en colegios, en cualquier centro de este tipo. Al capitán Farfán, muchísimas gracias. A Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, también muchísimas gracias. Y estaremos desde otro punto de vista en otra ocasión con Sala de Redacción. Sala de Redacción.